conocer a muchísimos maestros, directores, docentes, padres de familia, lo que se trata del acoso escolar, lo que se conoce como bullying, y las consecuencias legales en el estado de Veracruz. Es importante reiterar que esta conferencia es en el estado de Veracruz. ¿Por qué? Hay que considerar que hay muy poca legislación para atacar este grave problema, ¿sí? Los únicos estados de la República que tienen una ley específica contra el acoso escolar, le han llamado de muchas maneras, son los estados de Nayarit, Puebla, Tamaulipas, Distrito Federal y el estado de Veracruz. Esta legislatura, la que está por terminar, propuso, por medio de la diputada Ainara Rementería Cuello, que es diputada local por Veracruz y senadora suplente del senador José Luis Zorrilla, la propuso en su totalidad y fue aprobada y publicada el 1 de noviembre del 2011, cuestión que trae una serie de procedimientos en los cuales pocos sabemos cómo actuar ante casos en concreto de bullying. O sea, ¿qué tiene que hacer el docente? ¿Qué tiene que hacer el director ante un caso específico? Hace un momento me entrevistaba un medio de comunicación y me decía que precisamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos había recibido su mayor número de quejas respecto a bullying, que si está fallando el Estado o la ley o la Secretaría de Educación porque no es con ellos con que se debe presentar. Esta ley está basada precisamente en derechos humanos, en respeto a los derechos humanos. No es que esté mal, simple y sencillamente que esta ley te trae todo un procedimiento de qué hay que hacer en el caso específico, en el momento que se está dando en la institución escolar, que eso es muy importante, ¿sí? Muchos de ustedes, más que ataque, porque trae sanciones para los docentes y directivos que no hagan nada ante esos casos, ¿sí? No es un ataque a ustedes, no es algo nuevo, volvemos a lo mismo. Tiene 2 años que esta ley salió en vigor. Más que nada es una protección. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando ustedes se encuentran con un agresor? Cuando ustedes están ante un caso de bullying. Muchas veces los padres de familia se niegan a aceptar que sus hijos son agresores, ¿sí? Dicen, no es cierto. Y quieren levantar responsabilidad para los docentes que puedan imponer una sanción. Esta ley los protege en el aspecto de decir, señor padre de familia, la ley me ordena llevar a cabo un procedimiento y miren las consecuencias que puedo tener si no lo hago, ¿sí? Entonces es importante que ustedes lo conozcan. Por eso es, y aparte somos muy, obviamente, somos beneficiados de que seamos una de las entidades federativas que cuenta ya con una legislación que precisamente regula esta situación. Tenemos que considerar la importancia de este asunto, ya que los niños de hoy, ¿sí? Y la juventud de hoy son los ciudadanos del mañana, y si no se ayuda o no se ataca este grave problema, ¿sí? Sabemos que son unos delincuentes en potencia futura, ¿sí? Cabe señalar que hay estudiosos que han considerado que existe no nada más el bullying escolar, sino también el trabajo y el hogar. Pero bueno, en este caso nos vamos a dedicar únicamente al acoso escolar o bullying escolar. El bullying puede abordarse desde varios campos. El campo de la salud, como una situación, un problema médico, que es desde el físico, el psicológico. En el campo de la sociología, ¿sí? Como es el hecho de que afecta a la convivencia, obviamente escolar, y trasciende lo familiar, comunidad, sociedad. Pero lo importante que vamos a ver aquí es el campo del derecho. ¿Cuáles son sus consecuencias? Porque el acoso escolar viene a desembocar en comisión de delitos, ¿sí? Como es coacción, amenazas, como decía el maestro Manuel, lesiones, homicidios, inducción al suicidio, precisamente
lógicamente tienen que ser castigados en base a nuestra ley penal. Bien, vamos en la siguiente. Vamos a entrar a lo que es el bullying. Hay varios conceptos. El bullying es una palabra inglesa que es el equivalente de acoso escolar, también conocido como hostigamiento o violencia escolar. Les comentaba, hay varias leyes en otros estados donde hablan de ley contra el hostigamiento, ley contra la violencia escolar. En nuestro estado se llama ley contra el acoso escolar. Así se llama nuestra ley. Y se refiere en cualquier forma, maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Por ejemplo, el INE, vaya, yo creo que han escuchado últimamente mucho esas iniciales. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación entiende por acoso escolar los procesos de intimidación y victimización entre iguales, es decir, entre compañeros y compañeros de aula o de centro escolar. Nuestra ley, por ejemplo, establece como acoso escolar el uso intenso o repetido por uno o más estudiantes de expresiones escritas, verbales o visuales realizadas por cualquier medio o en un acto físico, gesto o cualquier combinación de ellos dirigidos en contra de otro estudiante con el propósito de causarle daño físico o emocional o daños a su propiedad, colocarlo en una situación de temor razonable de daños a su persona, dignidad o propiedad, generarle un ambiente hostil dentro de la escuela y violarle sus derechos en la escuela. Y la última es alterar material y sustancialmente el proceso educativo, así como el funcionamiento pacífico y ordenado en una escuela. Es decir, nuestra ley sí conjuga todos los conceptos que se han dado por los estudiosos, por las instituciones, por los psicólogos y demás, y decide no dejar afuera nada. Ante cualquier daño o cualquier ataque a todas estas situaciones, sí se considera como acoso escolar. ¿Podemos a la siguiente, por favor? Bien, lo que decíamos, el fenómeno del bullying fue definido por primera vez en 1970. Desde aquella ocasión ya se empezaba a analizar. Sin embargo, bueno, conforme ha progresado el tiempo y los medios de comunicación, se ha ido dando otro tipo de situaciones. Y bueno, el psicólogo sueco, que fue el que define este fenómeno, Dan Olwes, señalaba a un estudiante acusado o victimizado cuando está expuesto de manera repetitiva a acciones negativas por parte de uno o más estudiantes. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, aquí necesitamos tener los participantes, que es el autor o agresor, víctima y cómplice. ¿Sí? Nuestra ley, en el artículo 4, establece que el autor es el alumno que planee, ejecute o participe en el acoso escolar o en represalias. La víctima es el alumno contra quien el acoso escolar o las represalias han sido perpetrados. El cómplice, algo importante, el alumno que, sin ser autor, opere en la ejecución del acoso escolar o en las represalias mediante actos u omisiones anteriores, simultáneos o posteriores al hecho. ¿Qué quiere decir esto? Las omisiones quiere decir el no hacer, ¿sí? Simple y sencillamente consciente también el hecho, pero está presente, es testigo, participa, pero no dice nada. Muchas veces, como lo comentábamos con la maestra Nelly, los cómplices también son víctimas. Tratan de quedar bien con el agresor para no ser víctimas de bullying precisamente. Entonces se convierten en cómplices, pero desgraciadamente, y veremos más adelante, tienen consecuencias. Seguimos a la siguiente, por favor. Bien, las modalidades del bullying, y que establece nuestra ley, sí son varias, ¿sí? Que es el bullying físico, el verbal, el psicológico, el cibernético, ¿sí? Y el de exclusión social. Esto lo establece nuestro
nuestra ley de Veracruz, en el artículo 12, ¿sí? En el artículo 12, y establece que las modalidades son las siguientes, como les decía, el físico, cuando hay una agresión o daño físico a un estudiante o a su propiedad; el verbal, cuando hay un daño emocional a un estudiante mediante insultos, menosprecio y burlas en público o privado; el psicológico, cuando existe persecución, sometimiento, tiranía, intimidación, hostigamiento, chantaje, manipulación o amenaza contra un estudiante, incluidas las gesticulaciones y obscenidades mediante señas, miradas o expresiones corporales que lastimen su dignidad y autoestima. Importante, el cibernético es un tema precisamente muy actual. El que se realiza mediante el uso de cualquier medio electrónico como internet, páginas web, redes sociales, blogs, correos electrónicos, mensajes, imágenes o videos por teléfono celular, computadoras, videograbaciones u otras tecnologías digitales, ¿sí? Toda aquella discriminación y violencia contra otro alumno relacionada con su sexualidad, así como el envío de mensajes, imágenes o videos con contenidos eróticos o pornográficos por medio de las tecnologías digitales que denoten obscenidad, tocamientos, hostigamiento, acoso o abuso de orden sexual. Antes de seguir al siguiente, que es una consecuencia de la exclusión social, quiero hacer obviamente referencia a una película mexicana precisamente muy comentada, que tal vez nos queda de ver algunos aspectos ahí de solución. Sin embargo, nos pone una realidad, que es la película Después de Lucía, lo estábamos platicando. Una película en la cual se trata de una adolescente, la cual pierde a su madre en un accidente. El padre se niega a que tenga apoyo psicológico, se cambian de ciudad, entra en una escuela, se va de fin de semana con los amigos y bueno, tiene relaciones sexuales con otro muchacho y este la graba, distribuye o da a conocer a todo el mundo el video y empieza a ser precisamente mediante esos medios electrónicos víctima de bullying muy fuerte, tremendo. La lastiman, precisamente la golpea, se burla, demás. Ella decide desaparecer, ¿sí? Pero el padre, al darse cuenta de esta situación, termina matando o asesinando al autor del video, que en último de los casos ya no fue tanto el que le provocó el bullying, sino que fue el que provocó toda esa situación. Lo secuestra, lo esposa de manos y pies, se va a mar adentro en una lancha y lo tira al mar. Entonces, ahí termina la película. Definitivamente esto es una realidad en la cual tú te pones como en lugar de padre de familia y dices, bueno, ¿tú qué harías si piensas que tu hija desaparece y piensa que la mataron, ¿no? Porque es lo que piensa, que la mataron, ¿sí? Él obviamente vio el video antes y por eso se da cuenta de quién es el responsable, ¿sí? A esta muchachita, bueno, le pasó la exclusión social, que dice que es cuando el estudiante víctima es notoriamente excluido y aislado o amenazado con serlo de la convivencia escolar por razones de discriminación de cualquier tipo, que es el que provoca precisamente la figura del cómplice. O te unes a nosotros o eres víctima precisamente de que seas excluido socialmente de nuestro grupo. Entonces, cuando la víctima, precisamente por temor a las represalias, a ser víctima de bullying o una serie de situaciones, decide unirse al grupo agresor o al agresor. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Bien, aquí, a pesar de que se ha dicho que el 65% de las niñas y niños han declarado haber sufrido algún tipo de bullying, ¿sí? Y de acuerdo al OCDE, ¿sí? En un estudio realizado en 2012 se dice que México ocupa el primer lugar en bullying a nivel secundario. Es muy probable
pero de acuerdo a las estadísticas que se tengan. ¿Qué es lo que sucede? A mi opinión, y es una opinión muy de estudiosos y que yo también comparto, en la realidad no es posible, ¿sí?, determinar las cifras exactas del bullying. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente ese temor a denunciar, esa falta de reglamentación desde la federación y en el resto de las entidades federativas, ¿sí?, y lógicamente aquí en Veracruz, a pesar de tener una ley, no la conocemos, pues no tenemos un registro. Nuestra ley ordena el registro estatal de casos de bullying. Sin embargo, y si les hablo de que la ley habla de levantar un expediente único por cada caso de bullying, les puedo asegurar que es difícil que se tenga en alguna de sus escuelas, precisamente por desconocimiento de que ya hay una reglamentación. ¿Y qué pasa si tú la levantas y te atreves a hacerlo contra un alumno que sabes que es agresor? Los padres de familia se te vienen encima, denuncian al profesor, denuncian al director. Ahora sí, ellos son los acosadores del pobre alumno, ¿no? Entonces, ahí es donde está la situación de esto. Es necesario que conozcamos el procedimiento y a involucrar a los padres de familia desde el momento en que nos estamos dando cuenta que tenemos el caso en específico en nuestra escuela. Bien, seguimos a la siguiente. Bien, lo que comentábamos. El Congreso de la Unión en el 2013 únicamente ha reformado el artículo 42, que te dice que se brindarán cursos a los docentes y personal que labora en los planteles de educación sobre los derechos de los educandos y la obligación que tienen al estar encargados de su custodia, de protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o trata de explotación. Es el artículo 42 de la Ley General de Educación Federal. En caso de que los educadores, así como las autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún delito en agravio de las o de los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente. Pero santo remedio, no te dice más, no te dice cómo. Afortunadamente, en julio de 2011, volvemos a lo mismo, se propone en el Congreso de nuestro Estado la expedición de la Ley de Cursos Escolar, y la cual entra en vigor el 2 de noviembre del 2011, ¿sí?, para efecto de todas las escuelas, porque esto se da en escuelas públicas como privadas, ¿sí?, y provoca un bajo rendimiento académico y reprobación e incluso la deserción, ¿sí? Les quiero comentar que a nivel internacional, no nada más en nuestro país, en nuestro estado, o sea, no en nuestra federación y las entidades federativas en nuestro país, a nivel internacional solamente está regulado, ¿sí?, en Perú, Puerto Rico, Chile y Canadá, nada más. No tenemos noticias, ¿sí?, de que en algún otro país exista una ley contra el bullying, acoso escolar, violencia, lo que quieran llamarlo. ¿Sí? No tenemos ningún tipo de noticia o de antecedente en derecho comparado para saber que en otros países se esté atacando. Por lo cual es que obviamente no es una disculpa, no es una justificación, pero no nada más nosotros estamos mal. ¿Sí? A la siguiente, por favor. Vamos a entrar en materia de nuestra ley para dárselas a conocer. ¿Sí? Esta situación sabemos que viene precisamente de hay varios motivos que le influyen el bullying. Familias disfuncionales, acciones incongruentes de los padres, castigos físicos, emocionales exagerados o injustos, alcoholismo y drogadicción y violencia intrafamiliar, que lo único que hacen los alumnos, el agresor, es transferirlo o llevarlo a la práctica a la escuela, que es donde de víctima se convierte precisamente en victimario. ¿Sí? Ahí es donde él tiene una posición de autoridad, ¿sí?, y abusa de ella, y es la manera de desquitarse, porque en su casa, lógicamente, el que tiene la autoridad es el padre o la madre quien lo está precisamente violentando. Entonces, ahí cambian los papeles, va y únicamente lo traslada. Seguimos adelante, por favor. Bien, las generalidades. Esta ley se encuentra orientada a generar los elementos que permitan una solución integral al problema del bullying o acoso escolar. Cuenta con un marco legal y políticas públicas de educación que prohíben el acoso y la violencia escolar tanto
así lo establece desde sus principios, así son. Se prohíbe toda violencia física, ¿sí? El acoso y la violencia, tanto en entidades, en escuelas públicas como privadas. La siguiente, por favor. Considera planes basados en los derechos humanos, lo que les platicaba, y en particular en el de los educandos a un ambiente libre de violencia, con la correspondiente obligación de estos de respetar a sus compañeros de clase. Prevé un diseño de acciones ante casos concretos, que ahorita más adelante lo vamos a ver, con la participación conjunta de autoridades, directivos, personal escolar, padres de familia y alumnos. Eso ya lo establece el artículo 22 al 37 de nuestra ley, que ahorita lo vamos a ver en completo. La siguiente, por favor. Establece la capacitación al personal docente, directivo, de supervisión y administrativo de los servicios educativos de las escuelas públicas y privadas en materia de acoso escolar, así como la solución de controversias de apoyo a las víctimas. ¿Cómo? Miren, nuestra ley establece e involucra a varias instituciones, a varias secretarías, no nada más a la Secretaría de Educación. Involucra a la Secretaría de Salud, involucra a la Secretaría de Seguridad Pública, y ahorita van a ver por qué. Involucra a la Procuraduría de Justicia del Estado, también verán por qué. Y al DIF estatal o municipal, precisamente para los apoyos y capacitaciones. Comentaban y me preguntaban ayer si en verdad los DIF sí ofrecen ese tipo de servicios. Claro que lo tienen, maestros, únicamente hay que gestionarlos. O sea, hay que gestionar, decir, bueno, tengo un caso de bullying, tanto para el agresor como para la víctima y hasta los padres, ¿sí? Lógicamente que pueden, mediante oficio, llegar, solicitar al DIF que los atiendan, y tienen todo un departamento jurídico, tienen una Procuraduría de la Defensa del Menor, que son los encargados de llevar a cabo todos los juicios, toda la situación jurídica de menores abusados, etcétera y demás. Comentábamos y me decían, bueno, ¿qué pasaba en antaño? O al menos lo que yo recuerdo, yo siempre fui en escuelas públicas, y gracias a la escuela pública me siento capaz de llevar y de desempeñar mucho más cargos que los que gracias a la escuela pública he podido desempeñar, y que creo tengo el reconocimiento de mis jefes o mis superiores, y que bueno, ha sido toda una cadena, una posición me ha llevado a la otra. Recuerdo que cuando había ese tipo de situaciones que no eran tan graves como ahora, y todas las situaciones por el manejo irresponsable de las redes sociales y los medios de comunicación que nosotros mismos les damos a nuestros hijos, ¿sí? Desde el teléfono que trae todas las posibilidades de que se conecten, suban fotos, las tomen videos y demás. Yo recuerdo que el maestro, cuando sucedía algo así, enseguida llamaba a los alumnos, llamaba a los padres de familia. El maestro llegaba a visitar también yo me acuerdo que recibía a mi maestro en mi casa, en la casa de ustedes, bueno, de mis papás. Sí, yo visité junto con mis padres al maestro en su casa y nos recibía muy amablemente. Y eso no quería decir que obviamente tuviera yo un 10 garantizado, ¿sí? Vaya, a lo que voy es que tenía a pesar del número de alumnos que éramos, tenía una atención personalizada. Ahora, aunque ustedes lo intenten, a veces nosotros los padres de familia nos negamos a que se dé, ¿sí? Porque pensamos que es un ataque precisamente o que estamos acusando a su hijo. Yo me acuerdo del jalón de orejas, del caso que obviamente la verdad ni me dolía, ¿no? Me acuerdo de un maestro que en el segundo año que me jalaba la patilla, pero en lugar de para arriba, que sí duele, me la jalaba para abajo. Entonces, bueno, así no me dolía, pero me castigaba. Ay, del maestro que se atreva a tocar a mi hijo actualmente. Obviamente lo refundo, pero esa es una situación en la cual, siempre lo he dicho, y eso lo comenté en una conferencia que fue en la Universidad de Jalapa, que se llamó La Seguridad Pública y la Educación, o cómo incide la educación pública, el de la educación en la seguridad pública. Es total, maestros. Ese trinomio de relación en todas las direcciones, que es profesor-alumno, alumno-maestro, maestro-padres de familia, padres de familia, hijos, y los tres juntos, se ha perdido.
hemos perdido esa situación en la cual tanto el maestro intenta hacerlo y al primer rechazo o amenaza, más vale lo deja por la paz. Pero yo siento que vale la pena retomarlo, vale la pena que concienticemos y que seamos portadores precisamente de este tipo de principios para lograr lo que nuestra ley precisamente intenta hacer, ¿sí? Nosotros podemos tener muchas leyes, ¿sí? Yo siempre he dicho que el problema de nuestro país no es cuestión de leyes, es de aplicación de leyes. Sin embargo, aquí hay una diferencia. Acá tenemos una ley y por más que se aplique, si no tenemos los principios o no damos ese poquito más fuera del horario escolar, tal vez, ¿sí? Y que los alumnos también se niegan a hacerlo, les comentaré, ¿sí? Y aquí, si obviamente un director, que vamos a ver aquí, tiene una carga tremenda sobre esta ley, intenta solicitar al maestro que lleve a cabo un poquito más el horario, pues también entra aquí el sindicato, ¿no? A decir, oye, yo soy sindicalizado y pues obviamente mi horario es tal y tal, ¿no? Entonces, yo siento que es cuestión de principios, decir, voy a dar un poco más, ¿sí? Ese poquito de más para efecto de lograr y concientizar a los padres de familia, y yo pienso que sí lo logran entender, y ya los casos específicos, los casos concretos, que lógicamente el agresor, ¿sí? Encontremos a un padre de familia que llegue agresivo, pues ahí está la respuesta por qué el hijo es así. No decir, es que, ¿por qué dices que mi hijo es agresivo si no yo y pega y grita y todo? Pues precisamente, o sea, ya no le pregunto por qué, o sea, precisamente ya sé que es por esto, es precisamente porque usted es así, está viendo su ejemplo, para él es natural actuar, gritar, pegar, ¿sí? Tener una violencia, o sea, tener un trato ya de manera ya muy agresiva, se lo ven todos los días en su casa, esa es la respuesta, ¿sí? Y lo que dirían los psicólogos, más que me traigas al niño, el que necesita atención eres tú. El niño no la necesita, el niño se está formando, el que necesita la atención eres tú, padre de familia, precisamente para bajarlo hacia los niños. Ahora, en México, y eso tenemos que ser conscientes, y bueno, nosotros lo hemos compartido en algún momento, decimos, oye, ¿por qué no te pones en tratamiento con un psicólogo ante una situación personal X cualquiera? ¿Estoy loco? No estoy loco, o sea, no tenemos una cultura así como el check-up, que ir a tomarse unos análisis para los triglicéridos, el colesterol, todo ese tipo de análisis en el cual se toman las medidas, y pues, o sea, toman las medidas de tu cuerpo y por eso te sientes mareado con sueño, mareos, etcétera, la presión alta. No, o sea, todavía no estamos preparados para ir de manera periódica ante un profesional que, si bien es cierto, no te va a decir qué hacer, por lo menos te da principios y te da unas ciertas reglas de cómo poder actuar y cómo poder tratar y educar a tus hijos, ¿sí? Y lo hablo como padre de familia, y ustedes son padres de familia también, ¿sí? O sea, aparte de ser ustedes educadores, ¿sí? Formadores, que tienen un gran porcentaje en la responsabilidad y la formación de ese niño o adolescente o joven, ¿sí? La otra parte lo tienen los padres, pero ustedes también son padres, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde podemos nosotros aceptar esa formación o la atención de un profesional para que nos vaya guiando? No hay una escuela para padres, bueno, las hay, muchísimas escuelas para padres. Tú vas y me dices, pues van con lo mismo, siempre me dicen exactamente lo mismo, no me dijeron nada, pues precisamente porque la vida no tiene una escuela, o sea, es precisamente van los aprendizajes de acuerdo con lo que van haciendo, dicen la abuela realista, hicieron dos cortas y así, cada quien habla como le va en la feria, muchísimos dichos, en los cuales tenemos que ser conscientes de que existen profesionales que nos pueden por lo menos guiar y decir más o menos qué es lo que hay que hacer ante un caso concreto, ¿sí? Y que viene a incidir precisamente en lo que vamos a ver ahorita y más adelante, cuestiones bastante fuertes y graves. Seguimos en la siguiente, por favor. Lo que les decía, contiene bases jurídicas para aplicar responsabilidades y sanciones a los autores y cómplices, pero también sanciones al personal escolar que tolere, consienta o no tome las medidas para prevenir e intervenir los casos de acoso escolar o represalias. Aquí entramos a lo bueno. La siguiente, por favor.
¿Qué hacer ante un caso concreto de acoso escolar? ¿Sí? Antes de eso, quiero comentarles, y nos vamos a la siguiente, quiénes son considerados en el artículo 6 de nuestra ley las tres autoridades para esta ley. Y vámonos, si hay que los directores se sientan precisamente en tercer nivel de gobierno en esta materia. ¿Sí? Es el titular del Poder Ejecutivo, es el gobernador, el secretario de Educación, ¿sí? Y el tercero, el nivel que hasta ahí queda, el director y demás personal escolar designado por cada institución educativa. Es decir, tiene que haber, está el director y una persona que tiene que designar, que se va a hacer cargo de precisamente los procedimientos de todos y cada uno de los casos de acoso escolar que se encuentran en su centro de trabajo, en su centro escolar. Pero esas son las tres autoridades que tenemos, ¿sí? No más, no hay una intermedia que diga, bueno, es que tiene que haber por ahí, no sé, se usa un subsecretario, o por ahí un directorcito general, o alguien, no, se brinca hasta el director de la escuela, ¿sí? Seguimos en la próxima. Bien, el artículo 8, importantísimo, y lo voy a leer como tal. El director de la escuela tendrá las siguientes facultades y obligaciones, y les pongo las principales. Las primeras ya saben, como siempre, es garantizar el ambiente libre de violencia. Y aquí lo importante es cómo, el cómo. Promover y verificar la capacitación en materia de acoso escolar del personal escolar a su cargo, que lógicamente, vuelvo y les repito, se puede lograr mediante gestiones a instituciones públicas que se dedican a este tipo de casos, de asuntos. Sí se puede. 5. Reportar ante la Secretaría actos de acoso escolar y la aplicación de las medidas de intervención en el momento que se presenten. De ahí viene precisamente el hecho de la estadística. ¿Cuántas veces le han reportado a la Secretaría los casos de acoso escolar que han aplicado, o sea, que tienen en sus escuelas? Pues no, entonces no tenemos estadística, por más que digamos el 65, el 80, el 90, los que quieran y manden, no hay estadística porque no se reporta, pero ante todo tampoco la denuncian ante ustedes, o sea, es todo un efecto dominó. Intervenir en la investigación y sanción de los casos de acoso escolar en su plantel. La siguiente. Denunciar ante el Ministerio Público conductas de acoso escolar que den lugar a la comisión de delito y en su caso designar a cualquier miembro del personal para denunciarlos. ¿A qué me refiero con los delitos? Lo que decíamos, coacción, amenazas es un delito ya. ¿Sí? La coacción es obviamente que mediante amenaza o mediante presión psicológica, verbal, ¿sí? Se obligue a una persona a hacer algo. Y la amenaza es, no lo haces, te rompo del queso, te rompo todo, te voy a matar, o lo que sea. Esas son las amenazas. Lógicamente las lesiones. O sea, las lesiones es un delito y bueno, va por grados. El Código Penal lo establece, las que tardan en sanar menos de 15 días, que es leve, las que tardan en sanar más de 15 días pero que no ponen en peligro la vida, las que tardan en sanar más de 15 días pero sí ponen en peligro la vida, ¿sí? Las que hacen perder un órgano, ¿sí? Que es la más grave, un órgano de manera permanente. Les quiero decir que perder un diente es perder un órgano de manera permanente. Y ya con eso, lógicamente, no tienen derecho a defensa. Cuidado con eso. O sea, esa es una lesión grave. Y todavía le podemos aumentar como una lesión, como un delito calificado porque hay premeditación, alevosía y ventaja. Y todavía le podemos aumentar que 2 o más ya es delincuencia organizada. Imagínense la gravedad del asunto para los agresores. O sea, yo creo que los alumnos, si conocieran esta ley, ¿sí? Le pensarían un poquito en poder realizar actos de acoso escolar o bullying, ¿sí? Porque no saben ni lo que se meten, ¿sí? O sea, el hecho de que lastimen a una persona, eso ya es motivo de denuncia, ¿sí? Y el procedimiento de responsabilidad juvenil ya establecido, ¿sí? Obviamente es detención y a Palmasola. En este caso, que es el único que tenemos a nivel estatal, es Palmasola, y ahí tienen que internarse, ¿sí? Hasta que lo determinen los 3 jueces que van por partes, el de garantías, el de procedimiento y el de ejecución, ¿sí? Mientras tanto, los padres se vuelven locos porque se van a quedar ahí adentro, pero así va a ser. O sea, en realidad el procedimiento
tratamiento para adolescentes se podría decir que es un poquito más drástico que para adultos, porque todavía los adultos tienen derecho a fianzas, tienen derecho a otro tipo de situaciones. A veces por eso es que muchos padres o abogados intentamos demostrar que son mayores de edad, porque ese delito tiene derecho a ir bajo fianza y puede andar libre sin problema que vaya a firmar. Pero si es menor de 18 años, entonces tiene que internarse en un lugar y estarse a los tratamientos psicológicos que determine la autoridad, pero internado. Entonces, es algo importante. Seguimos en la... Dar parte a la policía local en los casos de acoso escolar que así lo ameriten. Ahí es donde les decía que por eso está involucrada la Secretaría de Seguridad Pública y en su caso designar a cualquier número de personal escolar para hacerlo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede ante ese tipo de situaciones? Que a veces se encuentran que se están agarrando a golpes o son varios ya. Entonces no los puedes controlar ni los propios maestros. El director está facultado para llamar a la policía y que intervenga en su situación. La ley lo faculta. ¿Sí? A ese grado llega precisamente esta situación. Y ya que el papá llegue, que por qué se lo llevó, que por qué, ¿sí? ¿Por qué llamaron a la policía? La ley así lo está determinando. Y yo determiné que el caso lo ameritaba, porque no podía controlarlos. Y más adelante lo va a ratificar esta ley. Siguiente, notificar por escrito al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia o a la Secretaría de Salud las situaciones en que el alumno víctima del acoso requiera de atención adicional a la que la escuela pueda ofrecer. Muchos de ustedes sí tienen departamentos o tienen una persona que tiene una autoridad moral, o por lo menos sí tiene el perfil para ofrecer un apoyo psicológico o formativo. Y bueno, lo hacen de manera tal vez voluntaria, o en su caso, pues podrían ustedes organizar precisamente quién pudiera hacerse caso de estos cargos. De esos casos, perdón, pero sí pueden solicitar lo que les decía al DIF y está obligado a ofrecer, ¿sí?, la atención psicológica, ¿sí?, precisamente a la víctima. Y yo me voy más allá, que también le den atención psicológica al agresor y a los padres de familia del agresor, ¿sí?, y en su caso de la víctima, porque a veces, no sé, ustedes pónganse en el lugar de un padre, de un niño que es víctima y que se deprime, se encierra en su cuarto, no quiere ir a la escuela y demás. ¿Cómo tratar a ese niño también? ¿Lo obligas a irlo? ¿Lo llevas a jalones? ¿Sí? ¿Lo regañas porque llora? ¿O cómo hacerle? Porque mucha gente opina que no, llévalo, lo tienes que obligar, tienes obligación es ir a la escuela, ¿sí? Y si no quiere, pues pégale o dale una nalgada porque lo estás consintiendo, está haciendo lo que quiere. ¿Cómo saben precisamente? ¿Cómo sabemos que ese niño no quiere ir a la escuela? Precisamente porque está siendo víctima, ¿sí?, de agresiones, ¿sí? Y si le tiene terror a la escuela, ¿cómo tratar esa situación? Por eso es que esto va más allá, no nada más atender precisamente a la víctima, sino atender a todos, claro, por separado, como lo determina el psicólogo, los profesionales lo dirán, pero va más allá. Notificar a los padres o tutores de las víctimas o autores de los casos de acoso escolar donde formen parte. Es importante, maestros, que desde el primer momento manden a llamar a los padres de familia. Se tienen que involucrar. Ustedes no se avienten el paquete solos. Si lo hacen solos, ustedes verán qué es lo que sucede cuando hay una ocultación hacia los padres respecto a un caso de este tipo. Ustedes también determinan cosas de manera unilateral. ¿Sí? La siguiente, por favor. Autorizar el uso de recursos tecnológicos para la vigilancia e investigación de casos de acoso escolar en cada escuela. Es decir, ustedes pueden poner hasta cámaras de video, para eso se ameritan recursos. Pero ustedes pueden hacer uso de sus teléfonos, pueden hacer uso de cualquier medio, ¿sí?, tecnológico para la investigación. O sea, a ver, grabaron esto, a ver, vengan para acá el video, demás, todo, y hacer uso precisamente para la investigación y en su caso para la vigilancia. Lo están facultando, no están violando ninguna garantía de privacidad ni mucho menos. Pueden ustedes realizar y hacer uso de recursos tecnológicos para vigilancia e investigación de casos concretos. Designar al personal capacitado de conformidad con las instrucciones generales que recibirá la capacitación de la Secretaría. En este caso, la Secretaría también tiene obligación de ofrecerla. Sancionar a los autores de acoso escolar y represalias
y sancionar a los cómplices de casos de acoso escolar y represalias. La siguiente, por favor. Establecer las responsabilidades administrativas en caso de incumplimiento del personal escolar a las disposiciones contenidas en esta ley. O sea, un maestro que tenga, el director maestro que tenga, y que no haga nada, y que no reporte, y que se niegue a hacerlo, decir, ¿por qué lo voy a hacer? Sí, pues me meto en broncas, se pelean, que lo golpeen, demás, pueden establecer responsabilidades administrativas. Preparar y presentar a la Secretaría un informe anual sobre acoso escolar. Es importante porque pues, necesitamos tener precisamente una estadística y saber dónde se encuentran más los problemas, en qué zona, en qué región, en qué escuela. Derivar hacia el personal capacitado los casos de violencia y acoso escolar que se presenten en un centro educativo. La siguiente, por favor. Las escuelas deberán, ahí está la situación, las escuelas deberán manejar el expediente único de cada alumno, el cual deberá contener información socioeconómica y desempeño académico, registro que en su caso se levantará al estudiante que sea activo de conductas específicas de esta ley, así como cualquier otra documentación referente al alumno. Es decir, ustedes están obligados a que cada caso de acoso escolar levante un expediente único. Y si hay una reincidencia, tienen que levantar otro más. ¿Sí? Esa es una obligación. Y obviamente estarán obligados a guardar en reserva la información que dispongan acerca de las circunstancias personales y familiares del alumno. ¿Sí? Tienen que ser responsables de que esa información no salga o sea privada. ¿Sí? Pero sí se tiene que llevar un expediente único, de acuerdo al artículo 9 de la ley en el estado de Veracruz contra el acoso escolar, un expediente único de cada alumno, cada que suceda un caso de bullying. ¿Sí? Un expediente único. La siguiente, por favor. Bien, lo que es el procedimiento en sí. Cualquier miembro del personal escolar deberá informar inmediatamente al director de la escuela de cualquier caso de acoso escolar o represalia del cual haya sido testigo o tenga noticia. Tras la recepción de dicho informe, el director de la escuela investigará sin demora y lo registrará en la bitácora escolar. Si el director de la escuela o su designado determina que el acoso escolar o represalias han ocurrido, deberá notificar el hecho a la Secretaría, notificar a las autoridades competentes si el director de la escuela o su designado estima que la gravedad del acoso pueda requerir su intervención. Se refiere, obviamente, a la policía, o sea, seguridad pública, o en su caso, al Ministerio Público, en caso de comisión de delitos, como ya se los puse. ¿Sí? Tomar las medidas y aplicar las disciplinas apropiadas de conformidad con esta ley y los reglamentos internos de cada escuela. Informar otra vez a los padres o tutores del autor y cómplices y comunicar a los padres o tutores de la víctima las medidas adoptadas para prevenir o sancionar cualquier acto de acoso escolar o represalia. Maestros, yo sé que es difícil y es tedioso porque la hacen ahí de agentes del Ministerio Público conciliadores y demás, pero sí vale la pena que manden a traer a todos los involucrados junto con sus padres de familia para que en caso de que suceda algo más grave, ellos están enterados. Y registrar precisamente y levantar acta, aunque les lleve un poquito más de tiempo, es importante que cada caso sea tratado de manera particular y de acuerdo a las circunstancias esenciales del caso. No todos los asuntos, no todos los casos de bullying son iguales, ¿sí? Por lo tanto, tienen que tomar las medidas pertinentes en base a la gravedad del asunto. Sin embargo, cualquier caso, así sea en el más mínimo, involucren a los padres de familia, mándenos a llamar, ¿sí? Y que no sea mediante el alumno, porque el alumno les va a decir, no, estoy trabajando, no, se chutan la firma de enterados. No, maestros, hay que tomarse la molestia de lo que yo les decía, de notificar, tratar de localizarlos y decirle, señor, sucede esto, y de lo contrario, pues obviamente dar parte, ¿sí?, de este asunto, porque yo sé que los agresores, precisamente los agresores son los que los padres que se van a negar a ir, decir, otra vez, ya este ya trae problemas, ya para qué voy si ya sé que se van a quejar de él. Entonces hay que tomar más atención todavía a esos niños agresores y por qué lo están realizando. ¿Sí? En la próxima, por favor, la siguiente.
Los padres de familia podrán reportar supletoriamente ante la Secretaría actos de acoso escolar cuando a su juicio los directorios de la escuela hayan sido omisos en atender la denuncia. Es decir, muchos padres de familia, ¿sí?, van y dicen, oiga, fíjese que mi hijo me reporta que lo están molestando, lo están golpeando, sí, cómo no, yo tomaré medidas en el asunto en cuanto haya terminado. Sí, cómo no, voy a llamar a los padres. Nada, ellos tienen la facultad de ir prácticamente a quejarse, ¿sí?, si es que no se hace nada. Si un incidente de acoso escolar o represalia involucra a los estudiantes de más de un sector escolar, siempre se da, ¿sí?, la cual es contra oficialmente, ¿sí?, el director de la escuela que informó por primera vez de los mismos notificará inmediatamente a la autoridad competente del otro sector o escuela, de forma que ambos puedan tomar las medidas adecuadas. Es importante que si se dan situaciones, porque no nada más es dentro de la escuela, el acoso escolar entonces se va más allá, y ahorita lo vamos a ver, que se da en las paradas, ¿sí?, y en todo lo que lo involucre en el camino hacia sus casas, y tiene un uniforme y demás. Entonces, a veces se da con miembros de otras escuelas, hay que reportar, ponerse en contacto con el otro director y decir, tomemos medidas pertinentes. Si obviamente el otro director no quiere hacerlo, entonces hay que reportarlo, no hay de otra, maestros. Volvemos a lo mismo, no se queden con el paquete completo ustedes, ¿sí? Las instituciones educativas podrán utilizar recursos tecnológicos para la vigilancia e investigación de casos de acoso escolar, ya lo hemos visto. Siguiente, por favor. Todas las estrategias y el procedimientos de intervención deberán ser con pleno respeto a los derechos humanos de los educandos. Quedará prohibido el uso de la fuerza física contra cualquier alumno, salvo que ésta sea el único medio para impedir que se cometa el acoso escolar. Como decían, están trenzados y no puedo obviamente separarlos, o ya se involucraron demasiada gente, no hay otra más que la fuerza física. Están acordados para hacerlo, ¿sí? Entonces son situaciones graves que te pueden encontrar, y tal vez ustedes hayan sido testigos de ellas. Ustedes sabrán más que yo en casos concretos. Cuando se presenten situaciones de indisciplina escolar, las escuelas públicas o privadas reconocidas oficialmente garantizarán que los implicados sean canalizados a un especialista o personal capacitado, ya sea del centro educativo o un particular, si las condiciones económicas de los padres lo permiten, o cualquier institución que preste el servicio de forma gratuita. Sí lo hay, maestros. Instituciones de forma gratuita, y empezamos con el sistema de desarrollo integral para la familia. O sea, ahí hay mucho más instituciones que, claro, que gustosas prestarían el servicio psicológico para cualquier parte involucrada en este asunto. La siguiente, por favor. Las sanciones para autores y cómplices. La siguiente, por favor. Las sanciones o medidas disciplinarias para los autores cómplices de acoso escolar o represalias en las modalidades establecidas en esta ley serán las siguientes: amonestación privada, pues, advertencia verbal y mediante un reporte escrito de manera preventiva que se hace al autor o cómplice sobre las consecuencias de su conducta y de las medidas aplicables frente a una futura reincidencia. Tratamiento: obligación del autor o cómplice a dar cumplimiento a la medida correctiva que haya lugar. O sea, tienen que dar seguimiento a que se dé esta situación. Puede ser que lo soliciten la intervención psicológica, ¿sí?, y que le den tratamiento, que le den seguimiento a que lleve ese tratamiento. Suspensión de clases: cese temporal de asistencia a clases acompañada de las tareas que, de acuerdo al programa de estudio vigente, deberá realizarse durante el tiempo que determine el director escolar. Y transferencia a otra escuela: baja definitiva de la escuela donde se encuentra el autor o cómplice cuando hayan sido agotadas las sanciones anteriores y exista reincidencia en su conducta. Se canalizará al sistema educativo para hacer su reubicación. Ese es el tratamiento o las sanciones para los, seguimos en la siguiente, por favor, para los acosadores, para los alumnos, ¿vale?, y los cómplices. Aquí van las sanciones para el personal escolar. Y volvemos a lo mismo, no es amenaza, maestro. Yo siento más que es una protección, porque los padres de familia que se pongan o se opongan a las medidas disciplinarias para los acosadores, para los niños bullying, para los violentadores, su protección es esta, ¿sí? ¿Qué les puede pasar en caso de que no actúen? ¿Sí? El personal escolar será acreedor a una sanción cuando tolere o consiente el acoso escolar o represalias. Tolere, consienta.
No tome las medidas para prevenir e intervenir en los casos de acoso escolar o represalias. Tolere o consienta por parte del personal directivo de un centro educativo que maestros o personal de apoyo realicen conductas de acoso o violencia en contra de los escolares por cualquier medio. También existe, ¿eh? También existen los maestros que sí amenazan a alumnos, ¿sí? Entonces, y que cállate, y si hablas, obviamente te repruebo, y va a un punto menos, y va, lógicamente, ya los alumnos están demasiado estresados. O sea, sabemos y hay que reconocer que existen también maestros que, bueno, que no están en un buen día y por tanto se desquitan con los alumnos. Oculten, ahí está, oculten, ¿sí?, a los padres o tutores de los autores, cómplices o víctimas de los casos de acoso escolar o represalias. Es importante, por eso les digo, maestros, que tienen que notificarlo, ¿sí? Aparte de que es una protección para ustedes, si ocultan ustedes a los padres de familia, hay sanciones para ustedes, ¿sí? Proporciona información falsa o oculta información a las autoridades competentes sobre hechos de violaciones a esta ley. ¿A qué se refiere? A que muchos directores o personal docente pudiera decir, es que si yo reporto que tengo muchos casos de bullying, puede haber problemas aquí, entonces mejor no lo reporto. Claro que trae una consecuencia, ¿no? Entonces, mejor empecemos a tratar este tipo de asuntos, ponerles atención, ¿sí? Cometa otra acción u omisión contraria a este ordenamiento y se viole la confidencialidad de los datos contenidos en los expedientes únicos, lo que decía. Tienen que reservar esta información. La siguiente, para el personal escolar que incumpla con las disposiciones establecidas en esta ley se prevén las siguientes sanciones. Reporte a su expediente personal. Suspensión en el ejercicio de sus labores docentes o administrativas hasta por 1 año, sin goce de sueldo y sin ser computado para efectos de antigüedad. Inhabilitación para desempeñarse en cualquier cargo del personal escolar por 1 año más, en forma definitiva. La Secretaría podrá percibir de manera privada a la institución educativa que incumpla con las obligaciones de esta ley, amonestarla públicamente cuando se reincide en el incumplimiento o proceder a su clausura cuando las 2 sanciones anteriores hayan sido insuficientes para subsanar. Entonces, estos son nuestra ley, que ya tiene 2 años entre nuestro estado, maestros, que es muy necesario que la conocieran, porque no es algo nuevo, y volvemos a lo mismo. No, yo soy reiterativo, no es un ataque a ustedes, ¿sí? Tampoco quiere decir que lo estén haciendo, ¿sí?, o que los vayan a destituir o los vayan a quitar por demás. La clausura, pues, obviamente se trata de instituciones privadas, pero sí tenemos un grave problema de acoso escolar en nuestras escuelas, sí tenemos un grave problema de que los niños son atacados y tenemos delincuentes futuros en potencia. Entonces es importante, y más allá de obedecer, aquí sí hay alguna excepción, lo que yo les decía, el problema en México no es de leyes, sino es de cumplimiento de leyes, porque leyes las tenemos. Pero aquí me voy más allá, aquí es cuestión de principios, aquí es cuestión de tomar en consideración principios morales y dar un poco más de esa obligación que tenemos de enseñar a los maestros, de enseñar a los alumnos a leer o escribir, a sumar y a restar, ¿sí?, a formarlos ya en nivel bachillerato, obviamente en una especialidad o en una actividad de capacitación para el trabajo, sino que lo estamos capacitando para la vida. Necesitamos entender que ustedes sí tienen, si no el 50%, sí un gran porcentaje de responsabilidad, ¿sí?, en la formación de ese niño o joven, precisamente para que esté preparado para poder soportar los embates de la vida. Esto es cuestión moral, maestros, ¿sí? Esta ley es nueva, esta ley es importante que se aplique. Sin embargo, esto significa que tengan un poco más de trabajo. Yo los conmino, maestros, a que lo hagamos y que regresemos a lo que casi todos nosotros tuvimos de nuestros maestros en las escuelas públicas, ¿sí? Una atención casi personalizada, ese cariño que se le tenía
En los pueblos, las figuras importantes siempre fue el sacerdote, el maestro, etc. Uno nos invitaban a comer a donde fuera, era un honor de decir al maestro que venga a comer con nosotros. Ahorita realmente no lo sé, yo al menos no he invitado a ningún maestro de mis hijos, ¿no? Sin embargo, sé que su carga de trabajo a veces es muy fuerte, pero sí es necesario que tengan identificado este tipo de situaciones, ¿no? Y que pongamos especial atención a las normas políticas que ya tenemos vigentes en nuestro estado y que de lo contrario pueden resultar dañinas para toda nuestra situación laboral, ¿no? En el ámbito magisterial, más allá de la famosa reforma educativa, ¿sí? Que si los van a evaluar o no, creo que con esta ley, con eso ya lo reventaríamos solitos todos, ¿eh? Y no hablo de los maestros, hablo de padres de familia, junto con la educación que le damos a nuestros hijos. Yo no soy maestro, yo no soy maestro. O sea, me refiero al hecho de que creo que todos hemos incumplido en este tipo de disposiciones, que son muy claras y precisas y que tenemos que obedecer. Les agradezco mucho su atención, maestro.